Y vamos, antes de leer la palabra, vamos a orar. Padre, te damos gracias por poder cantar a tu nombre. Te damos gracias, Señor, por poder cantar tantas verdades. Te rogamos, Señor, que ahora podamos estar atentos escuchando tu palabra, Señor. Y como cuando el apóstol Pablo exponía, Señor, y Lidia estaba atenta escuchando, tú le abriste el corazón a esa mujer para escuchar tu palabra, Señor. Necesitamos que abras nuestro corazón para escucharte, Señor. Necesitamos que abras nuestro corazón, Señor, porque de otra manera no podemos. Necesitamos una fuerza, Señor, que rompa nuestras estructuras, y necesitamos el Evangelio, que es poder de Dios. Señor, te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, una vez más. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de leer Mateo capítulo 8, los versículos que siguen, que estamos ahí en la serie de Mateo, y vamos a leer a partir del versículo 5. Yo no sé si alguna vez a ustedes le ha pasado, o me pasa solamente a mí, que cuando vamos por la calle y vamos, no sé, en auto, en moto, vamos tranquilos hasta que vemos un control policial. Y ahí nos empezamos a recordar y a ver si tengo la billetera, si pagué el seguro, si tengo la BTV, no sé, todo al día. Y nos agarra ese temor. O cuando vamos en la ruta a una velocidad X, no vamos a decir qué velocidad, y más adelante control de la caminera. Los policías ahí parados, ¿qué sucede? Pasamos como chifles, como diríamos, bajamos la velocidad de 120 a 20. Y ahí se consumió gran parte del gasoil, de la nafta. Y empezamos a recordar, el carnet de conducir lo renové y todo eso. Pero ¿por qué sucede esas cosas? ¿Por qué tomamos esas determinaciones cuando hay un cierto tipo de persona? Supongamos que esa misma persona, ese mismo policía, ese mismo inspector de tránsito, se vistiera así como nosotros y lo viéramos estar parado al lado de la calle o en la ruta, al costado de la ruta. Pasaríamos como si nada, porque no lo reconoceríamos, porque esa persona es una autoridad cuando tiene ese traje o está investido de esa autoridad. Porque lo reconocemos porque tiene un traje diferente a todos los demás. Y entonces ahí sabemos que hay alguien que tiene poder para hacer algo que no tiene poder otra persona común. Por ejemplo, llevarnos detenidos, secuestrarnos el auto, hacernos una multa, un montón de cosas. Tiene esa autoridad. Pero ¿quién le dio esa autoridad? Él se levantó un día y dijo, a partir de ahora voy a hacer multas. No, trabaja para un Estado, para un gobierno, trabaja para un cierto organismo que lo inviste de esa autoridad. Por eso nosotros lo respetamos. Y recuerdo una vez, cuando fui a ver un partido de básquet en el Club Estudiante hace muchos años, estaba por pasar por la entrada y había un hombre que se había puesto medio bravo ahí con los que cortaban la entrada, porque quería pasar sin pagar. Y porque, no sé, daba sus argumentos, pero estaba bastante mal el hombre. Y el muchacho de la entrada le decía que no podía, y estaba haciendo todo su esfuerzo para que no pase. Y vino otro del club y no puede, pero el hombre se había puesto bravo. Hasta que llega un policía. Y dice, ¿qué pasa acá? Un policía vestido, estaba ahí, estaba para poner orden. El hombre no quiere pagar, quiere pasar. Mire, usted tiene que pagar como cualquier otro, dice el policía. Le puso los mismos argumentos y le dijo, mire, si usted no paga, yo lo tengo que sacar de este lugar. Y el policía le replicó y le dijo, y yo no soy como ellos que no tienen autoridad para sacarlo. Yo tengo autoridad para llevarlo detenido. Y el hombre pegó media vuelta y se fue. Y cuando nosotros, ahora viendo Mateo, viendo a Jesús, sus enseñanzas, viendo cómo Él enseñaba, como dice Mateo 7:29, como uno que tiene autoridad y no como sus escribas.
Ahora nosotros comenzamos a ver que Mateo empieza a escribir su evangelio y él quiere relatar la asombrosa autoridad de Jesús. Esa autoridad que confronta al mundo. Esa autoridad que ellos veían y decían, este no es como los escribas. Y a su vez le traían un hombre enfermo y él lo sanaba. Y él decía, yo quiero sanarte. Y seguían asombrándose aún más de su autoridad. Y esto es tan importante verlo y reconocer, que la autoridad de Jesús es una autoridad que tiene el Hijo de Dios. Pero a su vez es una autoridad que tiene porque Dios mismo le ha dado esa autoridad. Y nosotros cuando empezamos a hablar de la autoridad, y como en esta parte del Evangelio de Mateo que nos narra, nosotros vamos a leer del versículo 5 al versículo 13, pero vamos a tomar el versículo 5 al 9 solamente. Dice Mateo capítulo 8, versículo 5, si lo tienen ahí. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión, rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Tenemos varios personajes acá. Jesús, un centurión y un siervo que está postrado en su cama, paralítico. Pero para hacer un recuento de lo que Jesús viene haciendo, Mateo, en el Evangelio de Mateo, quiere empezar a relatar la autoridad de Jesús de la manera más extraordinaria y lo hace con el leproso. Y él ahí nos muestra cómo la autoridad de Jesús es poderosa para sanar y para transformar una persona. Cuando vimos la sanidad del leproso, vimos que también la autoridad de Jesús está sumisa frente a la ley de Moisés. Y en realidad lo que hace es cumplir la ley y trascenderla también. Y poco antes que había sanado a ese judío leproso, en cuyo caso también demostró compasión, Jesús demostró compasión por un judío y por la ley de Moisés, referente a lo que era la lepra. ¿Se acuerdan? Una enfermedad incurable, una enfermedad que casi cuando le agarraba a una persona decían, ya está muerto, no tiene sentido, no tiene más arreglo. Pero Jesús tiene poder para sanar. Y esta mañana vamos a considerar la irresistible autoridad de Jesús. La irresistible autoridad de Jesús. Y deseo que podamos ver la autoridad de Jesús, cómo es tan arrolladora que cuando Él habla, Dios habla. Esa es una autoridad sorprendente que Mateo nos quiere relatar acá. Cuando Él habla, las cosas son hechas. Cuando Jesús habla, las cosas son hechas. Suceden las cosas. Y es por eso que vamos a tomar los versículos del 5 al 9. Y debemos ver que la gracia responde ante la necesidad humilde también. Porque este punto también lo vamos a estar viendo. Cómo se acerca el centurión. Cómo es que él va, de qué manera. Y que la gracia no responde ante la autosuficiencia o ante el orgullo del hombre que se golpea el pecho y dice, yo mismo puedo hacer. No necesito a Jesús, no necesito a Cristo. Vamos a ver que este centurión no hizo eso. No tuvo arrogancia ni superioridad. ¿Cómo reconocemos la autoridad de Jesús? ¿Y cómo nos acercamos a esa autoridad de Jesús?
Esto es lo que Mateo comienza a relatar, que dice que Jesús entró en Capernaum. Y cuando él ingresa a ese lugar, se le acerca un centurión suplicándole. Y nos asombra esta narración de ver cómo Jesús puede sanar a un paralítico sin verlo. Puede sanar sin ni siquiera ver su cara, ni siquiera ver su cuerpo. Y esto es sorprendente. Esto es sorprendente de la autoridad de nuestro Jesús y de nuestro Señor. Y solamente con pronunciar una palabra. Y es hacer algo que nosotros no alcanzamos a concebir. Y ellos tampoco alcanzaban a conseguir. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien sea sanado con decir una palabra? Pero recuerden que ellos ya estaban asombrados de la autoridad de Jesús. Y este centurión se acerca a Jesús, teniendo en mente esa autoridad, la de Jesús. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle los personajes en este relato, en esta narración. Tenemos ahí que Jesús se le acerca un centurión, ahí en el versículo 5. Ahora no escuchamos de centuriones, no hay, podemos decir soldados, generales, tenientes, soldado raso, pero hoy centurión no conocemos. El único centurión es el que juega en Boca, el único que se conoce. Después, este centurión, la palabra de Dios nos dice que era un hombre con mucha autoridad, con mucho peso delante de la ley. Ahora, ¿quiénes eran los centuriones? Bueno, los centuriones constituían la columna vertebral, podríamos decir, del Imperio Romano. Y también, a diferencia de los oficiales de más rango, ellos vigilaban los muros junto con otros soldados. Vigilaban los muros y ellos supervisaban. El centurión romano estaba a cargo de 100 soldados, aunque hubo una discusión. Yo le comento a veces a mi hijo que lo que voy a hablar, y justo hablando del centurión, sé que él vio algo del centurión. Y le digo, hijo, 100 soldados tenía el centurión. Bueno, me dice, entre 100 y 180. Bueno, entonces, entre 100 y 180 podríamos decir que tenían a su cargo los centuriones. Y ellos imponían una disciplina. Los centuriones disciplinaban a los soldados, los hacían vivir en todas sus esferas como caballeros, siendo buenos en su porte, siendo educados, pero a su vez siendo de mucho carácter. Porque cuando había que poner el orden, ahí lo ponían. Y si lo tenían que hacer por medio de la espada, lo iban a hacer. Ellos estaban capacitados para eso. Y el centurión entrenaba a los reclutas, ponía en práctica las órdenes que provenían de lo alto. Los centuriones tenían órdenes del emperador. Y él debía poner en práctica esa orden, lo que se le decía desde el mando más alto. Y el centurión le decía a los soldados que la orden esa se tenía que llevar a cabo. Y él tenía que supervisar eso. Imagínense. Y los soldados de aquel entonces no eran soldados que, bueno, si quiero lo hago, me voy a dormir. No, eran hombres duros. Eran hombres duros, preparados para el combate o para algún tumulto. Pero en este caso que estamos viendo, es probable que no hubieran centuriones romanos en Palestina. No era necesario en ese lugar. Y podría haber, tal vez, en este centurión que se acerca a Jesús, una simpatía de los judíos. Una simpatía de los judíos por este hombre que era un centurión romano. ¿Y quién nos deja ver esto? Lucas no me deja ver esto. Pero en los relatos de los evangelios encontramos detalles. Y si vamos ahí Mateo no me deja ver esto. Pero si vamos nosotros a Lucas, capítulo 7, lo único que podemos ver es que, como leímos, que solamente él tenía mucha fe y que en Israel no se había hallado a nadie con una fe tan grande. Es lo único que nos deja ver que este centurión andaba entre los judíos y Jesús lo reconoce. Y en Lucas capítulo 7, versículo 5, si ustedes notan ahí, dice que vinieron unos ancianos de los judíos y ellos le dijeron a Jesús,
este hombre ama nuestra nación. Es el mismo centurión de Mateo 8 y dice que nos edificó una sinagoga. Este centurión amaba a los judíos y lo que hizo él con los recursos, sus recursos, es edificarles un lugar de reunión para los judíos. ¿Qué necesidad tenía este centurión romano? ¿Qué necesidad tenía de hacerlo? Pero él amaba a los judíos, porque él amaba a Dios, porque él amaba a Dios y buscaba también a Dios. Entonces, el centurión se acerca a Jesús, se acerca a Jesús. Ya sabemos de dónde viene, ya sabemos qué clase de hombre es, que es un hombre que no es un flojo, es un hombre que tiene mucha autoridad delante de los judíos. Aún mismo Jesús lo ve y sabe que es un centurión, es un hombre con autoridad. Pero dice que se le acercó un centurión suplicándole y da las razones de esa súplica. Dice en el versículo 6, mi criado, mi criado. No una necesidad personal, el centurión no le va con algo personal de él que le está pasando, sino que va con una necesidad de otra persona, de alguien que no es él, pero dice acá que es un criado. ¿Y quién era un criado? ¿O quién era este criado? Bueno, el término para criado que Mateo emplea es pais, en griego, pais, significa muchacho, hijo o siervo. Puede usarse de estas maneras. Y se entiende mejor si miramos el relato también de Lucas, cuando ahí en Lucas capítulo 7 emplea el término de doulos, que es esclavo, que es un esclavo del centurión. Pero se emplea también como siervo, el siervo mío, porque lo que hace el centurión es decirle a Jesús quién está enfermo, quién es ese hombre y qué él era para él. Entonces le está diciendo, no es un esclavo más, no es un siervo cualquiera, es mi siervo, me está sirviendo a mí, lo está haciendo bajo mis órdenes. Y ahora está en una condición que está postrado, está paralítico. Después no se sabe más acerca de este criado. ¿Qué sucedió? Se sabe que Jesús lo sanó y después no se sabe más. Pero nosotros vemos acá que tal vez es el único siervo que tiene este centurión. ¿Qué necesidad había si tenía otra lista? Bueno, desechemos a este y que pase el siguiente. O llamemos a otros para que me sirvan. Había un afecto de este centurión hacia ese siervo. Y a su vez era el único que tenía para que le sirva este siervo. Ahora veamos cómo es la forma que se acerca el centurión. ¿Cómo es la forma que se acerca a Jesús? Versículo 5. Cuando entró Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión prepotente. No dice, ¿no? Arrogante. Dice la Biblia de las Américas, suplicándole. ¿Se pueden imaginar este hombre con toda la autoridad? Todos mirándolo. Un hombre que estaba acostumbrado a que cuando llegara a un lugar, llegaba la autoridad con todos sus hombres, ponía el orden en un estado. Si había sedición o revuelta, tenía el deber de poner el orden, y aun si alguno debía ser muerto o llevado a la corte, él tenía poder para hacerlo. ¿Se imaginan que llega a Jesús, pero suplicándole? Humillado, suplicándole. Vino rogándole, se le acercó suplicándole. La forma que tiene este centurión de acercarse a Jesús nos sorprende. ¿Por qué? Por su humildad. Por su humildad. Es un hombre tan humilde que se acerca a un judío como Jesús, que viene de una ciudad donde dice, ¿puede salir algo bueno de esta ciudad? Se acerca al Maestro, se acerca al Señor, rogándole humildemente. Y se acerca con una poderosa también manifestación de la fe.
La compasión por la desgracia de su criado es lo que lo acerca a Cristo. ¿Qué lo lleva a Cristo? Que el criado está paralítico y postrado y no puede ser útil. Amados hermanos, no perdamos de vista el interés, no perdamos de vista el interés como lo hizo el centurión. Él se enfocó en lo que no solo necesitaba, sino en la forma de acercarse a Jesús y en la forma de ver lo que Jesús podía hacer. Debemos interesarnos por las almas de nuestros hijos. Debemos interesarnos por las almas de nuestros familiares, allegados, de las personas que más amamos, como lo hizo el centurión. De la misma manera, no podemos decir a Jesús: ahora te ordeno, Señor, que mi familiar ahora pueda venir a ti. Te ordeno, Señor, que libre. ¿Cómo ordenarle al Señor? Si nos dice que debemos hacerlo humildemente, suplicándole, rogándole. Es la última alternativa que tenemos, el Salvador. Que nosotros podamos ver y podamos llevar a aquellos familiares, personas, hermanos, amigos, llevarlos a Cristo por medio de la fe y la oración. Dos cosas que tuvo el centurión: fe y súplica. Una súplica y la fe que sabía que solamente el Señor podía sanarlo. Aunque debemos admitir que los centuriones normalmente no trataban con gran respeto a los representantes de países conquistados. Sin embargo, acá tenemos a un centurión romano que trataba a Jesús, uno de los judíos sometidos, como si tuviera un rango tan elevado. La forma, miren la forma que tiene. Versículo 8. Pero el centurión respondió, dijo: Señor. Un centurión romano diciéndole a un judío: Señor, Señor. Él le dice Señor al emperador. Él le dice Señor a alguien con autoridad. Señor, le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Pueden ver la humildad? ¿Pueden ver el reconocimiento de esta autoridad sobre otra autoridad más grande que él reconoce, que es el Señor Jesús? Él se sentía tan humilde y veía su hogar tan humilde que ese humilde hogar no podía o no era digno de que entre el Salvador. Este centurión sentía una pequeñez delante de Jesús y con una entrañable humildad se acercó al maestro a favor de su siervo enfermo, Y por medio de esta actitud podemos recordar también al leproso. ¿Se acuerdan el relato del leproso? Cuando el leproso se le acerca y dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. No hay otra alternativa, no hay otra cosa que se pueda hacer en este mundo. Y acude a él de una forma humilde. Ahora este centurión se estaba acercando de la misma forma que el leproso, humildemente. De la misma forma que dice Mateo capítulo 5, los primeros versículos: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo nos acercamos a Dios para que nos salve? ¿Con arrogancia? ¿Con soberbia de quién soy yo? No, el Señor dice, reconociendo que soy pobre, reconociendo que necesito ser humilde delante de mi Salvador. Necesito suplicarle: Señor, sálvame. Señor, sáname. Señor, si quieres, puedes salvarme. Señor, te necesito. De una forma humilde y no arrogante. Ahora vamos a ver la autoridad sometida a la autoridad. Cómo esa autoridad se somete a una autoridad mayor. Y ahora notemos que Jesús, ante la petición del centurión, Jesús se dispone a ir. Y acá tenemos una declaración chocante del centurión. Porque Jesús le dice: está bien, yo voy a ir. Pero el centurión le dice: no es necesario.
No es necesario Jesús. Imagínense a Jesús. Él con autoridad, con poder, Él puede ir, ver a la persona, ponerse al lado, orar o poner las manos y automáticamente esa persona era sanada. De la misma manera. Ahora, el hombre le dijo, di la palabra. Di la palabra. Y yo no sé si esto un poco descolocó a Jesús, porque en el otro mensaje vamos a ver que estas cosas a Jesús, esto lo sorprendió lo que hizo este hombre. Pero fíjense y notemos que le dice solamente realizar el milagro con una sola palabra en lugar de ir con él y orar por el enfermo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará, dice ahí en Mateo, capítulo 8, versículo, estamos en el 6, del 6 en adelante, esperen que lo perdí, el versículo 8, gracias, versículo 8. Di la palabra y mi criado quedará sano, y mi criado quedará sano. Y fíjense cómo mostró gran fe, pero gran fe que en él, qué fe la del centurión, qué gran fe la de este hombre, de estar diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer. No, él no tenía la fe en él, él tenía la fe puesta en el objeto correcto que era Jesús. Él tenía la fe puesta en Jesús, que Jesús tiene poder para sanar, que Jesús tiene el poder para levantar a un muerto, que Jesús tiene poder para salvar a una persona. Él, no la fe del centurión. No, él se acerca humildemente, rogándole, suplicándole, pero le dice, di la palabra que mi siervo sanará. La frase literal de este texto es, di con una palabra. Di con una palabra. Solamente una palabra. El centurión creía que Jesús tenía el poder y la autoridad para sanar a su criado. El centurión se ve a sí mismo como alguien que simultáneamente está bajo autoridad y la ejerce. Fíjense en el versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. ¿Qué necesidad hay de que haga este relato? Que Mateo escriba este relato. Porque nos está poniendo un énfasis en la autoridad de Jesús. Por eso el centurión le dice a Jesús, pero Jesús ya sabía lo que hacía un centurión. No tenían que informarle. Pero el centurión quiere aclarar lo que es su autoridad, pero lo que es sobre todas las cosas la autoridad de Jesús. Y hay que aclarar que en el sistema militar romano la autoridad última estaba concentrada en el emperador. Y quien la delegaba por toda la jerarquía militar. Por tanto, formaba parte de esa estructura el centurión. Y si él ordenaba a un soldado que hiciera algo, lo tenía que hacer. Y si ese soldado se negaba a hacer algo, ese soldado no le estaba faltando la autoridad a un hombre, le estaba faltando la autoridad al imperio romano. Por eso el centurión dice, yo tengo autoridad. Yo le digo a mis soldados lo que tienen que hacer y ellos lo hacen. Porque cuando yo hablo, habla el emperador. Porque cuando yo hablo, habla Roma. Esa era la autoridad de este hombre. Hablaba en nombre de Roma. Y es lo que quiere decirle ahí él al Señor Jesús. Ahora, la autoridad de Jesús contrasta con la autoridad del centurión. O podríamos ver ahora la autoridad de Jesús. Y el centurión aplica a Jesús esta comprensión que él tiene de su propia autoridad. Ahora la aplica a Jesús. Porque el centurión dice, si yo tengo autoridad y hablo yo y habla Roma, Jesús, vos tenés autoridad, porque cuando vos hablas, Dios habla. Cuando yo hablo, habla Roma y el soldado tiene que obedecer, si no es ejecutado. Señor, cuando vos hablás, Dios habla, y aquel que no se atenga a las consecuencias de Dios, ay de él. Está mostrando esta autoridad. Quiere poner en alto la autoridad de Jesús.
No está fanfarroneando con su autoridad, solamente está explicando cómo es la autoridad de Jesús, qué poder tiene la autoridad de Jesús, cómo Jesús está bajo la autoridad de Dios, conformando perfectamente a la autoridad que se ejerce sobre él. El centurión está seguro de que cuando Jesús ejerciera su autoridad, sería nada menos que la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Desafiar a Jesús, hermanos, es desafiar a Dios. Poniéndolo en el plano de la autoridad que estamos viendo acá. Si el centurión era desafiado, era como desafiar a Roma o al emperador. Pero él está diciendo, la autoridad acá eres tú, Jesús. Y si yo te desafío a ti, estoy desafiando a Dios. Pero si tú hablas, Dios habla. Y si tú dices la palabra, Dios lo sanará, porque tienes el poder de Dios, de esa autoridad mayor. La palabra de Jesús está investida de la autoridad divina, así que es perfectamente capaz de sanar a un enfermo con una sola palabra. El centurión le decía a los soldados, vayan y hagan esto. Y él no tenía que ni supervisar, él sabía que lo iban a hacer. Él estaba a la distancia, no lo veían, pero sabía que esos soldados lo iban a hacer, porque él había hablado. Ahora, solamente Jesús tiene que decir la palabra y no estar presente en el lugar, porque tiene poder para sanar a la distancia. Tiene poder para hacer y obrar sin que ninguno de nosotros lo veamos. Él tiene poder, el Señor Jesús, para salvar una vida sin que nosotros lo veamos con nuestros ojos. Lo vemos después por los frutos. Pero esa es la autoridad de Jesús. Y esa es la autoridad de nuestro Señor. Por eso cuando Jesús habla, suceden cosas. Suceden cosas. La autoridad de Jesús es la que tiene poder. Es una autoridad divina. Es una autoridad que es de Dios mismo. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué estaba ahí? La palabra, el verbo, como dice Juan. Ahora, Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y se creó los animales. Dios dijo y creó el cielo. Dios dijo y creó las aguas. Dios dijo y creó al hombre. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. ¿Quién es Jesús? El verbo encarnado. La palabra que estaba en Génesis capítulo 1. Él tiene el poder para decir una palabra y que se haga. ¿Alguno de acá tiene poder, o de esta ciudad, o algún mortal tiene poder para decir una palabra y que se haga algo? Para decir, no sé, una alfombra, decir, hay una alfombra de pelo, un tigre. No se forma nada. Mi palabra no tiene poder para formar y crear. Solamente lo que tengo es la convicción de que hay alguien más poderoso, que yo puedo depositar mi fe en él, que tiene poder para decir la palabra y que eso ocurra. Para decir la palabra y que eso ocurra. Por tanto, el centurión cuando le dice a Jesús, di la palabra y mi criado sanará, él no va a esperar menos. Porque cuando Jesús habla, ejerce la autoridad del propio Dios. En realidad no es necesario que Jesús esté presente o supervise el resultado. Las propias palabras son autoritativas. Las propias palabras de Jesús son autoritativas. Nunca pueden ser inútiles. Nunca. Tienen poder, tienen autoridad. Si Jesús ordena que cese la enfermedad, cesará. Por eso, cuando vemos en el último versículo, en el 13, entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. En otros relatos de los evangelios, dicen que preguntan la hora. ¿A qué hora fue sanado? Para chequear. Y entonces el centurión se da cuenta que fue exactamente al mismo tiempo, a la misma hora que Jesús dijo la palabra. Que Jesús dijo la palabra.
¿Qué podemos ver de la autoridad de Jesús? Que aparte que es deslumbrante. La autoridad de Jesús, imagínense hermanos, en este tiempo estaban maravillados y sorprendidos con esa autoridad. Ahora en el tiempo de hoy, en el 2018, todavía la autoridad de Jesús sigue siendo la misma autoridad que en ese entonces. El Señor es ayer, hoy y por los siglos y nunca cambia. Sigue siendo la misma autoridad. Tiene el mismo poder para sanar, para salvar, para liberar. Tiene el mismo poder. Creo que el argumento del centurión revela un sorprendente grado de fe, que reconoce que los hechos poderosos que estaba realizando Jesús no se basaban en la magia, en el ritual, no se basaban en cosas místicas, no había nada. No, venía la campaña de sanidad que voy a dar. Tráiganlo, tráiganlo. No era necesario. No, para que ser sano tenés que pactar. Jesús dice, con una sola palabra queda sano. Yo lo puedo sanar, tengo poder para hacerlo. No solamente tengo poder, como le dijo al leproso, quiero hacerlo. ¿Cómo respondemos entonces ante la autoridad de Dios? Hoy, nosotros, ¿cómo respondemos ante esta autoridad? Porque estamos frente a esto y el texto me está diciendo a mí que Jesús tiene esta autoridad hoy. Ahora, ¿cómo respondo yo a la autoridad de la palabra de Dios? Cuando Dios habla, ¿cómo respondo? ¿Cómo respondo ante esta autoridad? ¿Cómo respondemos hoy ante la palabra de Dios, que es su máxima autoridad? ¿Leemos la palabra de Dios y creemos con fe? ¿Creemos que lo que dice la palabra el Señor lo puede hacer? ¿Creemos que lo que dicen las promesas del Señor para mí son reales? Porque es la autoridad de Dios, porque Dios no es mentiroso, Jesús no es mentiroso. Si Él dice, lo va a hacer. Cuando abrimos la Biblia, hermanos, hay incontables promesas. No dudemos de la autoridad del Señor. No dudemos de lo que Él puede hacer en mi vida, en la vida de los demás. No dudemos, no flaqueemos si estamos orando por gente o por familiares que queremos que sean salvos. No dudemos, acerquémonos a Jesús de la misma manera que el centurión, rogándole, suplicándole y decirle, Señor, tenés poder para salvarlo, tenés poder para resucitar de los muertos espirituales. Con una palabra, Lázaro, ven fuera. Y al instante vive. Él puede transformarnos, Él quiere y desea hacerlo. El Señor dijo que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Palabras autoritativas o autoritarias del Señor en su palabra. Él lo dijo y lo va a hacer. Seamos pacientes, lo va a hacer. Sigamos luchando, sigamos corriendo con paciencia la carrera. Él lo va a hacer. Tiene poder para hacerlo. Lo va a hacer. Y hermanos, confiemos menos en nosotros mismos y más en Dios. Confiemos, podemos saber todo, podemos tener los pronósticos de todo, podemos creérnosla toda, pero eso sería confiar en nosotros mismos. Acerquémonos humildemente al Señor, rogándole, suplicándole, Señor, no sé nada, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, salva a mis hijos. Señor, cámbialos, transfórmalos. Di la palabra, Señor. Di la palabra. Pero acerquémonos con esa actitud a Él, rogándole, suplicándole. Y tengamos fe que Él tiene la autoridad. Él es la autoridad. Tiene el poder para hacerlo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Nos quedamos asombrados ante tu autoridad, Señor. Nos quedamos sorprendidos al ver esta narración de este relato, Señor, de lo que ocurrió con el siervo de este centurión.
Señor, al ver al centurión, cómo nos podemos ver nosotros mismos, Señor. Cómo puedo ver mi vida y Señor, tener la oportunidad de decir, sacar la soberbia y mostrar quién puedo llegar a ser. O Señor, obrar de una manera humilde y reconociéndote a ti y teniendo fe que tú puedes obrar. Señor, conoces nuestras necesidades, conoces lo que necesitamos. Señor, sabemos que el siervo del centurión fue sanado en aquella misma hora, pero la enseñanza es tu autoridad, el poder que sigues teniendo hoy, el poder que tiene tu palabra, la autoridad que es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a orar conforme a tu palabra. Ayúdanos a creer en las promesas de tu palabra. Señor, nos acercamos a ti rogándote, suplicándote, Señor, por aquellos que están lejos, tal vez no lejos físicamente como este criado, sino lejos de nuestro corazón, lejos de ti, Señor, por nuestros hijos, hermanos, familiares, nietos, abuelos, amigos. Señor, por favor, di la palabra. Di la palabra, Señor. Tú tienes poder para hacerlo. Tienes poder para hacerlo, Señor. Salva. Salva, Señor. Gracias, Padre, por alentar nuestra fe y de hacernos recordar que tienes toda la autoridad. Tienes toda la autoridad, Señor. Gracias, Jesús, porque tú estás vivo, tú has resucitado, tú estás entre nosotros, Señor. Tú estás en la iglesia. Señor, tú prometiste, como dice Apocalipsis, tú te paseas en medio de los candelabros. Señor, estás en medio de la congregación. Estás aquí, Señor. Solamente nos postramos a ti y te pedimos que obres, Señor, conforme a tu palabra. Gracias, Padre. Gracias por el consuelo. Gracias por aumentar nuestra fe, Señor. Y gracias, Señor, por tu obra maravillosa. Gracias, Señor. Oramos todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, confiando en ti, Señor. Amén.